Bueno, y después de este parón por las fiestas de Navidad, comenzamos el 8 de enero de 2024 con RT Rusia, el cisma político del 8E. Brasil recuerda un año del ataque bolsonarista contra la democracia, bloqueos de carreteras y marchas en toda Alemania. Miles de agricultores salen a protestar contra el gobierno. Rusia ataca con misiles hipersónicos instalaciones del complejo militar industrial ucraniano. La hospitalización de Lloyd Austin habría permanecido en secreto más tiempo de lo que se sabía. México rumbo a la Luna. Lanzan desde Estados Unidos la primera misión comercial hacia el satélite. López Obrador desmiente un gasolinazo en México en el inicio de 2024. La fuga de prisión del líder criminal Fito abre un boquete a la política de seguridad de Novoa en Ecuador. Muere Franz Beckenbauer, leyenda del fútbol alemán. ¿Qué se sabe del ataque armado contra la diputada mexicana Guadalupe Barrón de The Wall Street Journal? Funcionarios polacos obstaculizan la investigación sobre el sabotaje de los Nord Stream. Israel advierte que puede estallar otra guerra en Oriente Medio. Obispo en Perú reta al Vaticano y dice que bendecir a parejas homosexuales es un horrendo sacrilegio. Saquear tumbas para producir droga. Nuevo estupefaciente con huesos humanos siembra el caos en África. Los hutíes proponen a los barcos un método sencillo y económico para evitar sus ataques. El alcalde de Kiev adquiere una mansión de 6 millones de dólares en Alemania. Aparece en el patio de una casa la pieza faltante del fuselaje del Boeing 737-9 MAX que se desprendió en pleno vuelo. El cómico Jim Gaffigan bromea sobre la pedofilia a expensas de la élite de Hollywood en los Globos de Oro, nada más y nada menos. China con CGTN en español. Recordemos que la portada suele arrastrar otras noticias, bien del día, bien de días anteriores. Xi Jinping llama a ganar la dura y prolongada lucha contra la corrupción. Más noticias en esta portada. Xi Jinping preside reunión del liderazgo del Partido Comunista Chino para escuchar informes de trabajo, texto íntegro, mensaje de felicitación del Año Nuevo 2024 del presidente Xi Jinping. Más noticias también en esta portada. Xi Jinping dice que consolidar y desarrollar continuamente lazos China-Rusia sirve a intereses mundiales. El presidente chino y estadounidense intercambian cartas de felicitación con motivo del aniversario. Ese economista mexicano asegura que China sigue en crecimiento económico. El ejército surcoreano afirma que la RPDC disparó más de 90 proyectiles de artillería. China sancionará 5 fabricantes estadounidenses por venta de armas. A Taiwán, la empresa china BYD ha superado a Tesla como el fabricante de vehículos eléctricos más vendido. Ejército israelí lanza ataques contra infraestructura de Hezbollah en el sur del Líbano. Irán con Hispan TV en portada: ataques de Israel mata a unos 73 palestinos en Gaza durante las últimas 24 horas. Hamas bombardea Tel Aviv con una andanada de misiles por las masacres sionistas. Estados Unidos, por temor a destrucción de Israel, envió un mensaje a Irán para resolver la crisis. TIC liberal, desenmascarando la parcialidad de la Unión Europea a favor de Israel. Especial mención a Borrell. Raisi, como sus amos sionistas en Gaza. Daesh masacra a inocentes. Muere un comandante de Hezbollah en un ataque israelí en el Líbano, en el sur del Líbano concretamente. Irán, Israel colapsará inmediatamente sin el respaldo de Estados Unidos. Israel admite ataques de Hezbollah causan daños en una base militar, una base de control del tráfico aéreo. Hezbollah iraquí reivindica ataque a Haifa y advierte a Israel de otros ataques paralizantes. Turquía con TRT en español: la guerra más cara. Israel aún no ha podido alcanzar sus metas. Otros 2 reporteros mueren en el ataque del ejército israelí. El ejército israelí ha explotado un depósito en Cisjordania. La exportación de alfombras de Turquía fue de 2.752 millones de dólares en 2023. Israel sigue atacando a los campos de refugiados en Gaza. Se eleva el balance de víctimas mortales en los terremotos de Japón. ONU critica a la Corte Penal Internacional por lentitud en procesos sobre la guerra de Gaza. Agencia Árabe Siria de Noticias: Sana, fuerzas sirias
cautan drogas en el desierto de Palmira, el minuto a minuto de la agresión israelí en Gaza, que la vamos a contar en estos momentos, entrando directamente en la noticia. Durante las últimas 24 horas, las fuerzas israelíes cometieron 17 masacres en Gaza que cobraron la vida de 249 palestinos, mientras 510 resultaron heridos, informó el Ministerio Palestino de Salud. Bombardeo aéreo israelí causó la muerte de 30 palestinos, incluidos 8 niños, en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. 8 muertos y varios heridos en bombardeo israelí con artillería contra viviendas en el barrio de Almanara, en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. 4 muertos y varios heridos de bombardeo aéreo israelí contra una casa al oeste de Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. El número de mártires palestinos por los bombardeos en Deir al-Balah y sus alrededores ha aumentado a 18. Ataques israelíes al hospital Mártires de Al-Aqsa son sentencia de muerte a miles de heridos. Reportan intensos bombardeos aéreos israelíes contra el centro de este enclave costero. Más noticias dentro de Sanaa, de Agencia Árabe Siria de Noticias. ¿Cuáles son las 2 ciudades sirias que figuran entre las 10 más antiguas del mundo? Nueva jornada de bombardeos israelíes deja decenas de muertos y heridos en Gaza. Ataques israelíes al hospital Mártires de Al-Aqsa son sentencia de muerte a miles de heridos. El Líbano con Al-Manar en portada. Nasrallah, nuestras operaciones al sur defienden tanto a Palestina como al Líbano. Las brigadas de Jenin sorprenden a las fuerzas israelíes con una emboscada mortal en Cisjordania. Un ciberataque piratea pantallas en el aeropuerto internacional de Beirut. Más noticias. Alrededor de la Facultad de Ciencias y Tecnología de Jan Yunis se convirtió en objetivo violento del bombardeo aéreo. Safidi explica los motivos de la operación contra la base militar estadounidense. Resistencia iraquí lanza un misil de crucero contra Haifa. La resistencia islámica continúa sus operaciones en la frontera entre el Líbano y Palestina. En 92 días de confrontación, la Franja de Gaza continúa resistiendo la agresión israelí mientras la resistencia contraataca. Hezbollah ataca la base de inteligencia israelí de Merón con 62 misiles de represalia. Venezuela con Telesur en portada. Lula encabezará acto por la democracia a un año del intento golpista. Minuto a minuto del aniversario del frustrado golpe de Brasil, registran violentos motines en varias cárceles de Ecuador. Asciende a más de 23.000 los asesinatos por Israel en Gaza. Más noticias dentro del medio. Avanza el recorrido de los restos del general venezolano Sifontes. Minuto a minuto el asedio israelí contra la Franja de Gaza. Detectan anomalía en módulo de aterrizaje estadounidense Peregrine. Miles de agricultores protestan contra medidas en Alemania. Lanzan nueva operación contra operadores golpistas en Brasil. Film Oppenheimer arrasa en los premios Globo de Oro. Accidente de tránsito deja al menos 24 muertos en Brasil. Boxeador venezolano Barroso venció al inglés Oara Davis en Estados Unidos. Cuba debate en portada. China impone sanciones contra 5 empresas estadounidenses del sector armamentístico. LBC Matanzas lo hace de nuevo y pone la semifinal 2-0 a su favor, pero la noticia estrella de la portada es Fidel Castro entra en La Habana hace 65 años. Este es un momento decisivo de nuestra historia. Más noticias dentro del medio, no solo nacionales, sino también regionales e internacionales. Hoy en la mesa redonda, proyecciones de gobierno para corregir distorsiones e impulsar la economía. Más de 30.000 palestinos muertos por agresión israelí en Gaza y Cisjordania. Para apuntar cómo está el precio del litro de gasolina en el mundo, cómo se comportó la actividad sísmica en Cuba durante el 2023, comenzó campaña de declaración jurada y pago de tributo. Rusia atacó instalaciones militares ucranianas con misiles hipersónicos Kinzhal. Más noticias, cierre del 2023 en Para Pensar de Cuba Debate y otros espacios afines. Milei enfurece por crisis militar surgida tras su firma de decretos. La Unión Eléctrica no estima afectaciones por déficit de capacidad de generación. La seguridad y salud en el trabajo, un derecho fundamental en Cuba. Vale la pena volver a escuchar. Soy responsable de lo que digo, un podcast. Funcionarios estadounidenses temen que Netanyahu use a Gaza para sostener su imagen pública. ¿Qué trae la prensa cubana? Lunes 8 de enero de 2024. La verdad también vino en caravana. Desplazados, un daño colateral del egoísmo. Nicaragua con el 19 en portada. Mirador de Catarina, rincón mágico apreciado por miles de turistas. Parque Saurio y Volcán Masaya, una atractiva ruta turística en Nicaragua a 500 años de su fundación. Granada es la ciudad turística por excelencia. Ya está en Nicaragua el equipo de béisbol femenino Gigantes de Tokio. Anuncian ofertas y combos escolares en el mercado Roberto Güemes. Más noticias, cronograma de megaferias de salud que se realizará en Nicaragua en 2023.
Después también tenemos las noticias de los días anteriores. Puerto Salvador Allende cierra vacaciones del Año Nuevo con diversión para la niñez. Privados de libertad inician el año 2024 con encuentros deportivos. Internacional, presidente del Grupo de Medios de China pronuncia un mensaje de Año Nuevo 2024. Y económicas, Banco Central Nicaragüense informa sobre el cambio oficial del Córdoba respecto al dólar de Estados Unidos de América, y Banco Central informa sobre la evolución de las remesas hasta noviembre del 2023. Imágenes destacadas de la semana, acto del Ministerio del Interior en honor al 49 aniversario de la gesta del Comando Juan José Quezada. Municipales, casi listo el proyecto de ampliación del sistema de agua potable de Nueva Guinea. Objetivo Teherán, en opinión, quien se preocupa por el pueblo de Gaza en Palestina, América Latina y el Caribe en 2024 entre crisis y oportunidad. Gaza, 7 de octubre y 3 meses. ¿Qué vas a hacer el 7 de enero? Resistencia al sionazismo. República Árabe Saharaui Democrática, con el Confidencial Saharaui, ataque marroquí con drones contra civiles mauritanos en el Sáhara Occidental deja 4 muertos. Argelia inicia su mandato en el Consejo de Seguridad de la ONU. La cuestión palestina es una prioridad absoluta. Más noticias. Escalada en el Sáhara, caen en combate 4 saharauis en el tercer día consecutivo de ataque aéreo marroquí. La situación en el Sáhara Occidental no es la misma que en 1991. Embajador en Marruecos. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y esto no ha hecho más que empezar. Información no tendrás. Pues en el análisis de hoy, día 8 de enero de 2024, primer día de la nueva andadura del programa de servicio de podcast de titulares de los otros medios, para que fluya la resistencia, queridos, para que fluya la resistencia, porque debemos de contrastar. Vamos a fijarnos en otro medio ruso, esta vez Sputnik Mundo. Dentro de las noticias que hay, ninguna se refiere a Gaza, cuando la situación está peor que nunca y además está ganando jamás estrepitosamente en el ataque cuerpo a cuerpo militar. Macri es sobreseído en causa de la llamada mesa judicial. 3 incidentes en las cárceles en Ecuador que sabemos hasta ahora. México hace historia en el espacio, lanza proyecto Colmena, su primera misión lunar. Trump pide que se desestime caso electoral de Georgia, arguyendo inmunidad presidencial. Polonia habría ocultado información sobre los autores del sabotaje contra el Nord Stream. Pero además, lo último, la nave Peregrine Lunar Lander que transporta el proyecto Colmenar de México sufre una anomalía. Cuba reportó una inusual actividad sísmica en 2023, entre las últimas noticias. Nada habla de esto. Definitivamente tenemos que decir que el conflicto, especialmente en lo que la resistencia ha actuado, por ejemplo, Yemen, con los hutíes en el Mar Rojo, favorece a la Ruta del Norte, que los grandes victoriosos son Rusia y China. Igualmente, tenemos que decir que Rusia y China tienen intereses también con Israel, pero China se ha posicionado directamente en contra de Israel en el sentido de reconocer Palestina como un solo Estado, pero ambos dos entran a formar parte de los que han intentado ayudar en ayuda humanitaria a través de la ONU, a través del Consejo, no solo de la Asamblea, a Gaza, negándolo todo el rato Estados Unidos con la abstención de Reino Unido, y Reino Unido en la Asamblea negándolo también, y pidiendo la solución de los dos estados. Los palestinos, ¿qué quieren? Los palestinos quieren un solo estado, el palestino, que es el legítimo, y que no seguir muriendo y que tengan que responder ante la Corte Internacional de Justicia, los sionazis, que es ese ente anglo sionazi, y Rusia y China se posicionan colocando el conflicto en el mundo musulmán y en el mundo árabe, que es el que debe de resolver, que está bastante posicionado el mundo musulmán,
especialmente Irán, Indonesia, Malasia, pero Afganistán, pero el mundo árabe es el que parece dividido. Sin embargo, los que suelen estar con ciertas relaciones con Israel, que son Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y Arabia Saudí, están haciendo marcha atrás e incluso se están posicionando por detrás. Por ejemplo, Arabia Saudí deja de atacar Yemen, luego Yemen tiene todas sus fuerzas para seguir actuando en el Mar Rojo. China, por ejemplo, tiene una flota permanente ahora mismo en las costas de Omán. Le ha pedido a Israel ayuda y se ha negado. El Mar Rojo, por tanto, es el cauce para impedir que se prolongue más el aislamiento y el sitio de Gaza, provocando un aislamiento comercial y también en cuanto a proveedores a Israel de manera de facto. Cualquier barco que entre o salga de Israel no le van a dejar los hutíes en el Mar Rojo, donde tienen allí un canal muy estrecho en el que tienen prácticamente el total de control. Salvo que enfrente tienen a Somalia, que les apoyan también y están inhibidos para que ellos puedan actuar en el canal, pero que Estados Unidos, con la ayuda de barcos españoles, ojo, cuidado con esto, están allí intentando abrir una vía con lo de Somilandia o Somalilandia o como se quiera llamar, este intento de disgregación de Somalia totalmente en plan como se está intentando hacer en Serbia con Kosovo, en plan golpe de Estado estadounidense y anglo, ¿no? Para abrir un canal para que Etiopía, que debe de estar en apoyo o subyugada a Estados Unidos, pueda acceder al Mar Rojo y luchar contra Yemen. Entonces, la situación al día de hoy es tremenda. El genocidio sigue. Se está por parte de Israel unas bombas que ya ni siquiera se saben ni de qué son. Aparte del uso de todo lo que se denomina bombas tontas, que no son tan tontas, sino que son ilegales, o fósforo blanco, determinadas cosas que hacen muchísimo daño, que están prohibidas por derecho internacional público, en el derecho a la guerra, que no lo tiene Israel, y la situación es extrema. Pero mientras tanto, la resistencia está dando, pero bien fuerte al ejército israelí, que ya no es tan el primero del mundo, parece ser, y todo esto está llevando a un colapso en muchos sitios, entre ellos en Estados Unidos de manera interna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer la ciudadanía? No hacer como hace Sputnik Mundo, velar las noticias de Gaza, porque es el epicentro de un genocidio que no tenemos que normalizar. Tenemos que escandalizarnos todos los días, tenemos que difundir todos los días, tenemos que hacer boicot todos los días, que eso les está haciendo muchísimo daño, pero mucho daño. Y además del boicot, debemos indiscutiblemente que echarnos a las calles, manifestarnos, hacer desobediencia civil, huelga general indefinida y colapsar nuestros propios países hasta que no apoyen a Palestina. Y os tengo que recordar que Españita, el gobierno falangista más falangista de la historia, descaradamente, de la nación en coalición falangista con sus propios cachorros, que esto sería un golpe de Estado, usando el pactismo y usando el falso pactismo y usando también un cambio de cromos con el nacionalismo al que al revés luego no cumple con los acuerdos de investidura. Este gobierno asqueroso y repugnante, totalmente intervenido por Estados Unidos, no está apoyando a Palestina en ningún caso. Está con barcos apoyando a Etiopía a ver si puede abrir una franja hacia el Mar Rojo por parte de Somalia. Está mandando barcos también en apoyo de Israel y no se está posicionando en la causa en la Corte Internacional de Justicia abierta por Sudáfrica, a que se han unido pues, varios países, entre ellos el último en el día de hoy, Bolivia. Es decir, que no te engañen, hay que luchar, no normalices, que no te caiga la moral, porque nos necesitan nuestros hermanos palestinos. Viva Palestina libre, del agua al agua. La Carmen López te lo cuenta. Información no